observar los modos verbales el día de hoy. Yo sé que cuando hago esto, mis hijos dicen que estoy dando una clase de español o de gramática en vez de Biblia, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver los modos verbales que tenemos aquí en español, y vamos a seguirlos ahí con nuestra vista, abriendo en Tito capítulo 2. Observemos bien, dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esta es la palabra del Señor, y en esta palabra vamos a reflexionar el día de hoy. Y quiero que empecemos viendo los modos verbales que tenemos aquí. Tenemos en español 3 modos verbales. El modo imperativo, que nos sirve para dar las órdenes, también los ruegos, las súplicas. En este caso aquí hay varios imperativos. Y dice: pero tú habla. Ese es imperativo, habla. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién le da la orden? A Tito. Habla. Y fíjense, otro imperativo en el versículo 6, exhorta. Ese es para Tito, le dice a Tito, exhorta. En el versículo 9, exhorta a los siervos. Ahí está otra vez, imperativo, exhorta, le está diciendo a Tito, habla, exhorta, exhorta. Y luego al final, en el 15, esto habla y exhorta y reprende. Ahí están 3 imperativos. Entonces, el apóstol Pablo deja a Tito en Creta para que pueda continuar con la labor que quedó ahí pendiente en la iglesia de Creta, y tenía que señalar a ancianos y tenía que hablar, exhortar, reprender. Esas son las cosas que tenía que hacer. Ya vimos cómo eran los cretenses, malas bestias, glotones, ociosos, mentirosos. Había una cultura así. Y el evangelio iba a transformar sus vidas. Y entonces Tito está ahí, y lo que tiene que hacer es hablar, exhortar, reprender. Y está hablando del evangelio, hablar el evangelio, enseñar el evangelio, la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer Tito. Entonces los imperativos están muy claros: habla, exhorta, reprende. Las órdenes son para Tito. Ahora tenemos modo subjuntivo. En español tenemos el modo subjuntivo para indicar cosas que son deseos o posibilidades. Así expresamos nosotros aquello que es una posibilidad, aquello que deseamos, ¿sí? Fíjense los subjuntivos. Tenemos en el versículo 2, que los ancianos sean. Este es el deseo, que sean, es una posibilidad, que sean
sobrios, serios, prudentes, sanos. En el 3, las ancianas asimismo sean. Ese es subjuntivo, queremos que sean, esa es la expresión de un deseo, que sean de cierta manera. Versículo 4, no solamente queremos que sean, las ancianas queremos que enseñen. Ese es un deseo, una posibilidad, ¿sí? No les está dando una orden aquí, está expresando cuál es el deseo. Y Tito, cuando hable, exhorte y reprende, tiene que buscar que las personas ancianas sean y que enseñen. Ahora tenemos otro, en el 6, que los jóvenes sean prudentes. Ese es el deseo. Hay una posibilidad, hay un deseo que no es real ahorita, pero que puede ser. Que sean prudentes los jóvenes. Versículo 9, a los siervos que se sujeten. Ese sujeten es subjuntivo. Que agraden es subjuntivo. Que no sean respondones, ese también es subjuntivo. Está expresando lo que desea para los siervos. Que sean así, que no sean así, ¿sí? Que se sujeten, que agraden. Ahora tenemos otro modo en nuestro español querido, que es el modo indicativo. Y el modo indicativo está expresando realidades. Es el modo que usamos para hablar de lo real en nuestros tiempos, ¿sí? Y solamente aquí hay un indicativo, y ese es el versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado. Ese verbo compuesto ha manifestado está en antepresente, modo indicativo, expresa una realidad. Entonces tenemos órdenes, tenemos cosas que no son reales, pero que esperamos que sean, pero hay algo que sí es real. La gracia de Dios se ha manifestado en tiempo antepresente. El tiempo antepresente nos está diciendo que es algo que sucedió en el pasado y que tiene consecuencias hasta el presente. La gracia de Dios se ha manifestado en el pasado y esa manifestación de la gracia de Dios tiene consecuencias en las vidas de los cretenses hasta ese día, hasta ese momento, en el presente. Por eso es un antepresente, no es un pretérito. El pretérito nada más señala algo que sucedió históricamente en el pasado. La gracia de Dios se manifestó allá. Pero cuando dice se ha manifestado, quiere decir que se manifestó y tiene consecuencias hasta el día de hoy. De tal manera que cuando Tito recibe estas órdenes, dice, tú vas a mandar, tú vas a enseñar, tú vas a reprender, tú vas a exhortar, no mandar, exhortar. Cuando Pablo le dice, tú exhorta, y tu exhortación tiene esta posibilidad de que las personas cambien, que sean, que enseñen, que modelen una vida diferente, es porque hay algo real que ha ocurrido y que ha ocurrido en las vidas de ellos que tiene consecuencias para que esto suceda. Y lo que ha ocurrido y lo que es la base para el trabajo que va a hacer Tito es la realidad de que la gracia de Dios se ha manifestado. Y gracias a que Dios se manifestó en la vida de los cretenses con su gracia, es que Él puede ahora tener esperanza de que va a haber resultados cuando Él enseñe. Si no, Tito le estaría hablando como que a la pared. Él estaría ahí enseñando y reprendiendo y exhortando y no ocurriría nada. Pero gracias a que la gracia de Dios se ha manifestado, Él tiene esperanza de que las cosas van a cambiar. Él tiene esperanza de que su enseñanza, su ministerio, es un ministerio que va a tener un efecto transformador en la vida de los cretenses, porque la gracia de Dios ya está trabajando en ellos. Se ha manifestado la gracia de Dios. Esa es la base. Aquí no es nada más así que Tito dice, ay, queremos que los jóvenes sean así, que los ancianos sean así. ¿Qué voy a hacer? Pues les voy a poner una policía espiritual y gentes maduras que estén checándolos y que estén ahí monitoreando que todos se porten bien. No,
ese es un esfuerzo humano, pero ese es un esfuerzo humano de alguien que trata de tener en control aquello que solamente está en control de Dios, que quiere por imposición establecer una forma o estilo de vida religioso que no va a tener ningún fruto. Aquí le dice: Tito, tú vas a enseñar, y hay la posibilidad tan grande de que ellos sean transformados y de que no sean como los demás de la sociedad cretense y que sean un pueblo distinto. Pero esa posibilidad no es porque tú seas muy bueno ni porque tengas muy buenas estrategias, sino es porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora veamos cómo se manifestó. En primer lugar, se ha manifestado en el pasado. ¿Desde cuándo se manifestó esa gracia de Dios? Bueno, aquí está hablando en el presente, algo que ocurrió en el pasado, pero no tan pasado, porque alguien dice: bueno, la gracia de Dios se manifestó desde antes del principio de los siglos, y es cierto, porque desde allá está la elección de Dios, es cierto, pero el tiempo en el modo indicativo está expresando que la gracia de Dios se manifestó en las vidas de los cretenses en el pasado, pero en sus vidas, ¿sí? De tal manera que eso ocurre, como dice el capítulo 1, veíamos con Carlos al inicio, este capítulo 1, versículo 2, voy a empezar, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La gracia de Dios se manifestó en la vida de los cretenses en el pasado cuando escucharon la predicación de la palabra de Dios, y eso cambió todo. Ahí ellos recibieron ese evangelio de la gracia de Dios, ahí recibieron vida. Ahí es cuando la gracia de Dios se manifestó, y dice la Biblia que se manifestó para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación por la predicación. La gracia de Dios no es algo como místico, impersonal, que me llegó la gracia de Dios. No, esa gracia de Dios se manifiesta a través de personas, a través de hombres que están hablando. En este caso es el apóstol Pablo predicando el evangelio. Esa gracia de Dios se manifiesta también y se va a manifestar aquí a través de Tito, cuando enseña, cuando exhorta, cuando reprende. Ahí se va a manifestar la gracia de Dios. Esa gracia de Dios se va a manifestar también cuando las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes. Ellas tal vez no saben, pero cuando están enseñando esto, de acuerdo a la sana doctrina, se está manifestando la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es así como nebuloso y que de repente me cayó y se iluminó aquí una luz. No, está siendo manifestada a través de personas que están llevando el evangelio, que están enseñando, que están exhortando, que están reprendiendo. Ahí se está manifestando la gracia de Dios. Y dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que vivamos como, número 1, que vivamos renunciando. Número 2, que vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo. Y número 3, que vivamos aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está la manera en que dice que esa gracia está obrando. Dice que se manifiesta para transformar la manera en que vivimos. Nos enseña que vivamos de una manera diferente. Por un lado, renunciando a deseos mundanos, renunciando a la impiedad, pero por otro lado, no renunciando, sino viviendo sobria, justa, piadosamente en este siglo. En medio de la vida que llevamos, así, los cretenses, así en medio de su sociedad, ellos debían de aprender a vivir así, sobrios, justos, piadosos, aunque todos los demás no vivieran así.
ahí sí iba a destacar una vida distinta, una vida diferente, transformada por la gracia de Dios. La gracia de Dios iba a estar obrando en su corazón de tal manera que ellos, por la enseñanza de la palabra, iba a estar obrando ahí en su corazón de tal manera que ellos puedan ir desechando cosas, ir viviendo de una manera diferente, pero no solamente en acciones, sino también con una expectativa diferente, es decir, con un sentimiento diferente en la vida, no con un sentimiento de fastidio, de derrota, de pesimismo, sino de esperanza, de expectación, no de fatalidad, esperando que no estoy viviendo en medio de esta sociedad justamente, pero qué mala es la sociedad y me siento agobiado. No, dice, ellos se van a sentir libres y hasta gozosos porque tienen una esperanza gozosa, bienaventurada, una esperanza que transforma su manera de ver la vida y la enfrentan con una, digamos así, con un optimismo diferente, porque saben que viene Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esa es una manera diferente de enfrentar la vida, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay una gracia que les enseña a renunciar, una gracia que les enseña a vivir un estilo de vida diferente que adorna el Evangelio, una gracia que les lleva a tener también una actitud expectante, gozosa, esperanzadora en el retorno de Cristo. Y aquí entonces tenemos, de alguna manera, que la gracia y las buenas obras no están divorciadas como muchas veces tendemos a pensar. Decimos, somos salvos por gracia, y todo lo que nos suene a obras, decimos, eso está divorciado, no casa con la gracia. Pero aquí vemos que la gracia, al contrario, nos lleva a un estilo de vida que adorna el Evangelio, que adorna la doctrina, que engrandece y exalta a Dios. Así que tenemos aquí algo real, objetivo, algo que se ha manifestado en el pasado de las vidas de los cretenses y que tiene efectos hasta su presente, y que tiene efectos en su vida, y que tiene efectos transformadores para su forma de llevar la vida entre ellos, pero también para con el mundo de fuera. Y entonces esa gracia los hace tener una dinámica especial en la vida, porque empieza esta dinámica, no solamente hay la posibilidad de que sean de una manera diferente los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los esclavos, de repente ya no son respondones, ya no se andan robando cosas del patrón, sino que son fieles en todo. Los jóvenes también ya son prudentes en vez de ser imprudentes, ya son íntegros, serios, irreprochables. Las mujeres mayores, de pronto, por la gracia de Dios, sin que nadie les diga y sin que lo sientan un pesar o una carga, se ponen a enseñar de repente a las más jóvenes. Así de la nada les nace por la gracia de Dios que de repente una está enseñando a otra a amar a sus maridos, a sus hijos, a hacer la vida de una manera agradable delante de Dios. Y de pronto toda esa comunidad está siendo transformada. Pero yo creo que hay una parte que el apóstol Pablo nos quiere resaltar cuando está haciendo toda esta enumeración y llega a la parte de la gracia de Dios. De pronto como que resalta por qué la gracia de Dios se manifestó. Resalta a Jesucristo. Y vamos a ver ahí el versículo 14, y va a hacer unas citas del Antiguo Testamento, unas referencias, y va a ser sorprendente cómo va a decir el por qué la gracia de Dios se manifestó justamente con esos cretenses, que no eran buenas personas, y en qué los transformó. Dice el 14, hablando de Jesucristo:
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí está la cita del Antiguo Testamento, y dice: lo que está haciendo Dios cuando ha manifestado su gracia con los cretenses es que Él está formando su pueblo. Y uno pudiera pensar, bueno, los judíos pensaban, pues su pueblo somos nosotros, que más o menos nos portamos moralmente bien. Los paganos, como los cretenses, se portan, pero que sí muy mal, ¿verdad? Eran famosos por ser mentirosos. Entonces, si Dios está formando a su pueblo, pues pensaríamos que lo estuviera formando de personas más o menos bien portadas, porque es el pueblo de Dios. Pero el apóstol Pablo va a decir, citando el Antiguo Testamento, que Dios había manifestado su gracia en Creta, porque de ahí Él estaba formando su pueblo. Vamos a leer las citas. Fíjense cómo nos va a llevar a Éxodo. Primero vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y voy a leer este versículo solamente. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora vamos a Deuteronomio 4:20. Dice el 4:20: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Ahora vamos a ir al 7:6. Quiero nada más dejar asentado cómo está aquí el concepto del pueblo de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vamos al 14:2 de Deuteronomio. Dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora Deuteronomio 26:18. Dice el 18: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Ahí tenemos estos pasajes. Cuando el apóstol Pablo dice que ahí se ha manifestado la gracia de Dios, porque Jesucristo se entregó a sí mismo para que los salvara, es porque quería formar de entre ellos un pueblo propio, es decir, de su exclusiva posesión, celoso de buenas obras, un pueblo especial. Al pueblo de Israel aquí en el Antiguo Testamento lo había sacado de Egipto. Ellos eran esclavos y los redimió de Egipto. Los sacó con mano poderosa, los hizo pasar a través del mar, los llevó hasta el Sinaí, y en el Sinaí les dio la ley para que ellos guardaran los mandamientos de Dios y fueran su pueblo especial, que manifestara con su forma de vivir que ellos eran un pueblo diferente. Pero el propósito no era llevarlos al Sinaí. Vemos que Éxodo continúa y los lleva ¿a dónde? Luego a la construcción del tabernáculo, porque el propósito no era solamente que fueran obedientes,
El propósito era la comunión con Dios. Dios en el tabernáculo bajaba y tenía comunión con ellos, de tal manera que Dios los redime, los rescata de la esclavitud, los lleva al Sinaí y les da sus leyes con un propósito muy claro, de que sean un pueblo que anda en comunión con Dios. Ese era el propósito, la comunión con Dios, la presencia de Dios en medio de ellos. Y ahora el apóstol Pablo está tomando esto y está diciendo que Dios llegó con el evangelio a los cretenses y que con ese evangelio los redimió no de Egipto, sino de toda iniquidad, los redimió de la esclavitud del pecado y les dio sus leyes, pero no les dio sus leyes solamente para que fueran obedientes, sino que ahora les dio una manera diferente de vivir para que tuvieran comunión con Él. Hay una transformación que ahora los cretenses están experimentando por la gracia de Dios, porque Dios los ha redimido por medio de la sangre de Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por ellos, para que ahora ellos sean diferentes. Pero no es el objetivo ser diferentes. El objetivo no es ser diferentes, el objetivo no es ser buenos, el objetivo no es ser santos, el objetivo era la comunión con Dios. El objetivo era entrar a disfrutar de la comunión de un Dios santo. Hacia allá es hacia donde los está llevando, y dice el apóstol Pablo, este es el cumplimiento de lo que Dios ha estado haciendo a través de los siglos, de su obra salvadora. Estos cretenses son el especial tesoro de Dios. Desde fuera nosotros los veríamos, no, estos no son gran cosa. Desde fuera no se verían tan especiales, no nos parecerían un gran tesoro, no parecerían tan finas personas, pero Dios dice que sí. Y les dijo a los israelitas, no los he escogido a ustedes porque sean los más finos y los más excelentes y los más grandes, los más poderosos, los más nobles. Lo mismo dice el apóstol Pablo luego a los corintios. Y lo mismo está aquí con los cretenses. Dios los ha escogido para que sean su pueblo especial, para comunión, que adornen el evangelio. Está hablando y esperando gloria, está hablando de gloria y de belleza. El paganismo es feo. Ser mentiroso, glotón, ocioso es feo. Ser virtuoso es bello. Y la máxima belleza es la gloria de Dios. Está apuntando hacia la gloria de Dios. Que adornen el evangelio, que lo modelen con sus vidas. Ahora, el pueblo de Israel no siempre lo hizo así, y luego Dios dice, ya no los voy a llamar mi pueblo, o sea, van a ir a la cautividad, y donde fueron llamados Ami, van a ser llamados Lo-Ami. Ami significa mi pueblo, pueblo mío, y Lo-Ami, no pueblo mío. Dice, ustedes ya no van a ser mi pueblo. Pero vamos a leer, por ejemplo, Jeremías 31, porque el pueblo de Israel se iba a ir a la cautividad, pero había promesa. Jeremías 31, 33. Y 34. ¿Me puedes pasar mi agua, David? Dice el Jeremías 33, 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de la cautividad. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esa es la promesa de que Dios iba a perdonarlos, y que en el futuro iba a venir esa restauración donde Dios iba a volver a formar a su pueblo. Y eso viene con Jesucristo. Y eso viene con la obra de Cristo en la cruz,
Y el apóstol Pablo dice que aquí se está cumpliendo, que Cristo se ha entregado y al entregarse está reuniendo nuevamente a su pueblo, está purificando a ese pueblo que estaba contaminado y lo está sacando de todas partes, no solamente de Israel, de todas partes lo está sacando. Y aquí está en Creta haciendo esta labor y dice, de todas partes, la gracia de Dios se ha manifestado aquí en Creta con ustedes para sacarlos y hacerlos su pueblo, purificarlos. Viene ahí la parte de la purificación, igual lo dice el profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. Recordemos, Tito dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Y aquí está el concepto ese de purificar. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahí está. Y entonces vosotros me seréis por pueblo. Y dice, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio para Él, para Dios, celoso de buenas obras, con una forma diferente, que ahora tiene la ley de Dios escrita en su corazón y que ahora quiere, se deleita, se goza, se alegra en hacer buenas obras, en vivir de una manera diferente. De tal manera que cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, las únicas órdenes son para Tito: enseña, exhorta, reprende. El subjuntivo, la posibilidad de que esta comunidad de cretenses sean, vivan, enseñen unos a otros, tengan un modelo diferente de vida. Pero lo real que ha ocurrido y que es la garantía y la base de la exhortación que va a hacer Tito es la gracia de Dios. Si los cretenses van a cambiar, no es porque Tito sea muy buen ministro, sino porque la gracia de Dios está obrando en medio de ellos, está purificando, está trayendo al pueblo de Dios de en medio de ellos. De ahí está saliendo el pueblo de Dios. Y dice, no solamente que quiere un pueblo, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, hablando de comunión. Yo andaré ahí con mi pueblo, como en el Antiguo Testamento, que Dios estaba en medio del campamento y ahí estaba su presencia y todos alrededor, ¿sí? Así les dice a los corintios, y habitaré y andaré entre ellos. ¿Se imagina eso? Dios en medio de los cretenses, viviendo ahí en medio de ellos. Esa es una obra transformadora. Ese es un gran cambio. Ahora, eso ocurrió ahí con los cretenses, pero con nosotros es algo similar. Los ancianos, los pastores, los que serán nombrados ancianos tienen mandato de parte de Dios: enseña, exhorta, reprende. ¿Qué? ¿Lo que yo quiera? Necesitamos ancianos y pastores, maestros, que exhorten, que enseñen, que reprendan conforme al Evangelio, la palabra de Dios, que enseñen el Evangelio. Ese es el mandato. Y la posibilidad es muy grande, que nosotros aquí, la iglesia IBUC en Monterrey, sea diferente, un pueblo especial para Dios. ¿Pero por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. De otra manera no habría base para el ministerio. La gracia de Dios se ha manifestado y eso hace posible la labor del ministerio.
De otra manera no habría nada que hacer. La gracia de Dios se ha manifestado y nosotros podemos recordarlo. ¿Cuándo te predicaron el Evangelio? Dios, a través de una persona, manifestó su gracia y esa persona te habló del Evangelio. Llegó ahí y tú dijiste, wow, y creíste y tu corazón fue transformado y el Espíritu Santo vino a ti y aquello fue un nacer de nuevo y viste diferente entonces cuando no tenías interés en Dios y te enseñó esa gracia, no de manera extraña, sino de una manera real por su Espíritu Santo, a través de las circunstancias de la vida y a través de las disciplinas espirituales, te ha enseñado a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir una manera justa. Ahora aquí notemos los gerundios, que está hablando de una acción repetida en el tiempo presente, continua, no algo acabado, terminado, sino que dice renunciando. Ese es un presente continuo que está diciendo que nosotros renunciamos a la impiedad, no de una vez para siempre, sino todos los días. Estamos renunciando y otra vez renunciando y otra vez renunciando. Y hay otro gerundio aquí que tenemos el presente continuo, aguardando. Y pasan los días y estamos aguardando. Y otra vez estamos aguardando y sigue la expectativa. Aunque pareciera ser que pudiéramos desfallecer, seguimos aguardando con una esperanza bienaventurada. Hay un presente continuo que está constantemente el creyente renunciando y aguardando, y renunciando y aguardando. Y su vida está siendo transformada. Ahora, hay disciplinas, esto requiere de entrenamiento, esto requiere de disciplinas espirituales. Y entonces se da esa dinámica que nos dice aquí Tito, que los ancianos son sobrios, prudentes, serios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas también, y enseñan a las más jóvenes, y los jóvenes también, y entonces él se pone como ejemplo, y otros también se edifican mutuamente los unos a los otros, y eso es por gracia de Dios. No es por una iniciativa humana, sino por la gracia de Dios. Y aquí tenemos la obra de Jesucristo. Sí hay una obediencia de fe que necesitamos nosotros llevar a cabo en humildad, en fe, de disciplina espiritual, pero eso es posible porque la gracia de Dios se ha manifestado. Eso es posible por la obra de Cristo en la cruz. Eso es posible por la obra del Espíritu Santo que Él está efectuando en cada uno de nosotros, para que adornemos la gloria de Dios, la doctrina de Dios, el Evangelio de Dios, y para que las personas que están alrededor no tengan nada malo que decir. ¿Para qué? Para que ellos también crean, para que ellos también vengan a la fe. Estamos aquí como comunidad de creyentes, reuniéndonos nuevamente después de muchos días, y la dinámica que se sigue en una iglesia es una dinámica que está sustentada, orientada, fundamentada en la gracia de Dios. Somos llamados a ser una comunidad que modela la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, que nos enseña a vivir de una manera distinta al mundo. Pero que el enfoque no es ser distintos. Ese no es el enfoque. El enfoque no es ser distintos y que digan, mira qué bonitos son, qué piadosos, qué buenos. El enfoque es la comunión con Dios. No es el Sinaí, sino el tabernáculo, por así decirlo. El enfoque y la necesidad es esa. No es solamente llevar disciplinas espirituales de oración, de estudio, de meditación, sino en ese caminar gozar y disfrutar de la comunión con Dios, que cada domingo el Señor esté en medio de nosotros, porque Él dice, los estoy formando para que sean mi pueblo propio, especial, distinto, donde yo esté gozando de comunión con ustedes. Ese es el objetivo, la comunión con Dios. De tal manera que cuando nosotros en esa esperanza bienaventurada veamos que el Señor viene allá en el Apocalipsis,
Dice, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios, y andará con ellos. Ese es el fin, la comunión con Dios. Y eso es lo que estaban disfrutando los cretenses. Sí había trabajo que hacer ahí por parte de Tito, pero el mayor trabajo Cristo lo había hecho en la cruz del Calvario. La gracia de Dios lo estaba haciendo en la vida de cada uno de ellos por el Evangelio y por su Santo Espíritu. Y claro, todo eso se expresaba a través de seres humanos como Pablo, como Tito, como cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo decía, ese tesoro está en vasos de barro, para que toda la excelencia, toda la gloria sea de Dios y no de los hombres. Él está orando en medio nuestro, y recordemos la gracia de Dios, cómo llegó a nuestra vida, y respondamos a esa gracia. Respondamos a esa gracia con aprecio, respondamos a esa gracia también nosotros, renunciando, aguardando, viviendo sobria, justa y piadosamente. Él viene pronto. No lo perdamos de vista. Somos el pueblo de Dios. Y cuando digas, bueno, ¿y qué tiene de grande el reunirnos nosotros los domingos? Hoy nos estamos reuniendo. Dices, ¿qué tiene de grande? Sí, es muy bueno vernos unos a otros, pero ¿qué es lo que tiene de grande? Que venimos a la comunión con Dios, a adorarle, a escuchar su palabra. Sabemos que Él está en medio de su pueblo cuando se reúne. Él está presente. Así que recordemos estas palabras, el cual dice, se dio a sí mismo para redimirnos, para rescatarnos cuando éramos esclavos, redimirnos de toda iniquidad y purificarnos, dice, purificar para sí un pueblo propio. Esto es como redundante, es para sí y es un pueblo propio, es una forma de decir que es su especial posesión, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tenía un buen encargo por ahí Tito, y nosotros tenemos un buen encargo de parte de Dios al escuchar su palabra y meditar en su gracia. El día de hoy meditemos en eso. La gracia de Dios se ha manifestado en el pasado con afectación y consecuencias a nuestro presente. Oremos. Padre, gracias te damos por tu grande salvación en Jesucristo. Gracias porque un día trajiste a alguien a nuestras vidas, a cada uno en particular, para hablarnos el Evangelio, para hacernos ver que éramos pecadores delante de ti, que estábamos en condenación, destituidos de tu gloria, y nos llamó a ver a Jesucristo, su obra en la cruz, su muerte por nuestros pecados, su resurrección, su vida nueva, a confiar en Él. Gracias porque hubo alguien que trajo ese Evangelio, y Señor, tú nos has estado transformando día a día. Ayúdanos, Señor, como comunidad a manifestar y adornar el Evangelio, a proclamarlo a otros, y que en todo, Señor, tú seas engrandecido y sigas formando a tu pueblo en medio de esta ciudad de quien tú quieres. Tú sigas formando un pueblo en el cual disfrutes de la comunión. Te pedimos por nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que también ellos puedan creer y que puedan venir a la comunión contigo